Y vamos en este momento a echar un vistazo a lo que es noticia en Venezuela, tomando en cuenta que hay una fecha latente, 10 de enero, que falta poco, ¿sí? Pero hay una problemática que se ha visto anterior al 28 de julio y en especial después de las elecciones del 28 de julio. Para entender la situación de los presos políticos, las condiciones en las que se encuentran, vamos a conversar con Diego Casanova. Él es defensor de los derechos humanos y analiza la situación actual de la represión de los presos en Venezuela. Diego, gracias por tu tiempo. Bienvenido a DNews para América Latina. Comencemos hablando de la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Venezuela? Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y a ti por este espacio. El saludo especialmente a su audiencia por escuchar los testimonios de los familiares de los presos políticos, como es mi caso, pero también como defensor de derechos humanos. Bueno, la situación de Venezuela con relación a los presos políticos es realmente dramática. Incluso hoy nosotros publicamos un informe que titulamos Prisión injusta, celdas inhumanas, en Sí. el que evidenciamos, documentamos un poco esta realidad que está viviendo la mayoría de los presos políticos en Venezuela, como son tratos crueles, inhumanos, degradantes, condiciones realmente deplorables de reclusión, en los que no le dan comida adecuada, incluso comida en mal estado reciben los presos políticos en Venezuela, no tienen acceso a agua potable, se les maltrata, sufren torturas em, en los lugares de reclusión, Diego, además de ¿de la violación cuántos, del derecho a la visita. de Ujú. cuántos estamos hablando hoy por hoy? ¿Cuántos presos políticos estamos hablando? Políticos estamos hablando y un poco también quería preguntarte sobre la liberación de algunos. Es lo que se ha leído a través de algunos medios. ¿Qué con estos? Sí, nosotros después del contexto postelectoral del 28 de julio, incluso por información también oficial del propio Ejecutivo, alcanzamos la cifra de más de 2.500 presos políticos, ¿no? Teníamos alrededor de 300, un poco más de 300 presos políticos antes del 28, luego del anuncio de esta represión masiva contra los sectores populares, fundamentalmente del presidente, llegamos a la cifra de 2.500. De estas cifras, bueno, la Fiscalía ha anunciado que un número, sin embargo, nosotros como familiares hemos podido confirmar menos, alrededor de 700, un poco más de escarcelaciones, 800, pero no hay como tal una cifra exacta con Sí. precisión sobre las escarcelaciones, porque se han venido dando de manera opaca, es decir, a los presos políticos pues, electorales de las principales prisiones que destinaron para estas personas que detuvieron después del contexto postelectoral, las han estado liberando de noche, sin información a los familiares, los sacan en ambulancias, en carros completamente cubiertos, tapados, lejos de las personas que están allí pernotando todavía fuera de los penales esperando que le liberen a sus familiares. Los dejan en terminales cercanos y sin nada, o sea, con la ropa que tienen puesta, ellos deben comunicarse con el apoyo de alguna persona que está allí para allá, con sus familiares, para pedirles que, bueno, que los ayuden a llegar a sus lugares de destino. La mayoría vive en el interior del país a muchas horas de los lugares donde los dejan. Y bueno, es gracias a las personas que están allí cerca, que Claro. saben que son liberados, quienes logran establecer el contacto con sus familiares y regresar a sus Sí. casas. Diego, leo y comparto que eres familiar de una víctima también del régimen. ¿De quién se trata? ¿Cuál es la Ujú. situación actual de esta pariente tuyo? Sí, es mi hermano José Gregorio Pérez Maite, es un joven de 25 años, trabajador jardinero, que lo detuvieron el 29 de julio. La noche del 29 de julio, un día después de las elecciones, cuando iba de camino, después de salir de su trabajo, iba de camino a su casa, unos sujetos encapuchados, sin ningún tipo de identificación, lo que en Venezuela le conocemos como grupos paramilitares, que actúan al margen de la ley, lo detienen sin mediar palabras, lo golpean, se lo entregan a la Policía Municipal de Cristóbal Rojas en Charallá. Charallá es un sector popular que históricamente fue muy afecto al gobierno y a la revolución, a Chávez, pero después del 28 de julio, bueno, perdieron las elecciones allí. Esto significó, por supuesto, para ellos una, eh, una derrota súper aplastante y, Sí, bueno, sí, sí. activaron la represión.
¿Cuál es su Bueno, condición lo actual? detienen y ¿cómo? Disculpe. Cuál es la condición actual de tu hermano, Diego? Sí, él está preso allí en un comando policial. Bueno, lo acusan de terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir, daño al patrimonio público, todos delitos, por supuesto, que no tienen ninguna evidencia que lo corrobore. Allí en donde está, evidentemente uno tiene que llevarle todo, incluso recientemente hubo requisas y hasta el jabón, todo, el cepillo de dientes se lo botaron. Eso implica, por supuesto, para nosotros los familiares un gasto, porque recurrentemente cada vez que ocurren estas requisas violentas, que le botan todo a los presos bueno, que deben tener allí, incluso de uso personal, implica que los familiares tengamos que nuevamente hacer una inversión económica, un gasto para llevarles todo lo que ellos necesitan en estos lugares. Porque, bueno, evidentemente no hay una responsabilidad, el Estado no cumple con su responsabilidad de garantizarle condiciones mínimas a los privados de libertad por razones políticas. Entonces, por supuesto que esto es muy grave. Claro. Diego, y ahora, desde tu trabajo con la organización o las diferentes organizaciones, ¿qué medidas han tomado para, si es que hay, si es que se puede, para garantizar, mejorar las condiciones de los presos políticos? Sí, bueno, principalmente la denuncia. Nosotros consideramos que una de de las cosas fundamentales que se deben hacer en estos casos es denunciar, que la comunidad conozca, que el país conozca, que todos los sectores, personalidades conozcan y se hagan eco de lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo lo que están viviendo los presos políticos y sus familiares, que es realmente dramático. No es solo Ujú. fundamental en principio, incluso nosotros alentamos a los familiares que, a pesar del terror que sigue estando, porque muchos familiares siguen generándole psicoterror, los amenazan, los llaman para decirles que si hablan van a tener consecuencias fuertes, ¿no? Por denunciar lo que está pasando. A pesar de eso, la denuncia es importante, porque es lo que va a cuidar que a los presos políticos, a los familiares, a los que están allí detenidos, les sigan eh, afectando físicamente y psicológicamente su integridad, ¿no? A través de la tortura, de los Ujú. maltratos, los tratos crueles. En segundo lugar, por supuesto, em, y solicitamos al Ministerio Público y a todas las instancias del Estado, y lo hemos venido haciendo durante todos estos meses, que haga una revisión exhaustiva de todos estos casos que no cometieron ningún delito. Todos estos Claro. jóvenes son inocentes y, por supuesto, a la comunidad internacional hemos también permanentemente le hemos hecho un llamado para que siga denunciando lo que está pasando, pero también para que siga presionando al gobierno nacional para que libere inmediatamente a todas estas Claro. personas que están allí. Diego, no como defensor, no como alguien que pertenece a una organización no gubernamental, sino como ciudadano venezolano, ¿tienes fe para el próximo 10 de enero? Mira, nosotros creemos que el 10 de enero es una fecha importante, bueno, porque constitucionalmente se va a juramentar el presidente electo o la persona que salió vencedora de las elecciones del pasado 28 de julio. Entendemos, por supuesto, toda la tensión política que existe con relación a la fecha. Sin embargo, Sí, como ciudadanos, evidentemente queremos que haya, eh, que se rescate nuevamente los valores de la Constitución, que se respete las soberanías expresadas en las urnas el 10 de enero y que seguramente quien resultó electo y que fue comprobado con las actas. claro. Nosotros como ciudadanos esperamos que eso ocurra porque es la única vía que nosotros vemos que puede garantizar la paz, la vuelta a la paz, a la tranquilidad que actualmente no tenemos en Venezuela. No tenemos en Venezuela. O sea, se ha Diego, querido mostrar de que Venezuela está en paz, está recibiendo una Navidad feliz y es mentira. O sea, muchos familiares estamos viviendo unas Navidades muy tristes, sí, qué muy tristes. lamentable. Diego Casanova, gracias por hacer eco de lo que sucede en el país. Te agradezco por la valentía. Seguiremos en contacto. Lo mejor para ti y para tu hermano, que pronto esta sea una historia de horror que haya llegado a su fin. No, a ustedes muchísimas gracias por el contacto y bueno, gracias por difundir y siempre ser voz de lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias.